Hola, bienvenidos de nuevo al tema 4 de análisis de datos, medidas de tendencia central. Vamos a proseguir el tema con la media. El último día nos quedamos, habíamos visto la media, la mediana y la moda, y hoy vamos a ver otro índice de los más utilizados de tendencia central, la media. Este índice de tendencia central, a diferencia de la mediana, va a tomar en consideración todas y cada una de las observaciones registradas. Va a considerar los datos concretos que hemos registrado, mientras que la mediana lo que consideraba para su cálculo era básicamente los órdenes de las puntuaciones, no las puntuaciones en sí, lo vimos en algún otro ejemplo. La media va a considerar las puntuaciones en sí. Por consiguiente, el cálculo directo de la media es muy sencillo. Se van a sumar todas y cada una de las puntuaciones que tenemos, desde la primera a la última, es decir, desde el subíndice i igual a 1 hasta n, el total, se suman todas esas puntuaciones y se dividen por el total de puntuaciones n, y eso nos va a dar un valor numérico al que vamos a denominar la media. Esto siempre lo vamos a poder calcular cuando tengamos datos directos, tengamos las puntuaciones en sí. Sin embargo, cuando no tengamos las puntuaciones directas y tengamos una tabla con intervalos y el número de datos en cada intervalo, la pregunta que surge es cómo podemos calcularlo en este caso si no tenemos los datos. Bien, en este caso lo que vamos a hacer va a ser un supuesto diferente al que hacemos cuando trabajamos con la media. Veamos en esta gráfica, recordarán que era el supuesto que hacíamos para trabajar con la mediana. Suponíamos que los datos estaban distribuidos homogéneamente dentro de cada intervalo. Bien, cuando trabajamos con datos agrupados en intervalos para calcular la media, lo que vamos a considerar es que todos los datos de cada intervalo se encuentran en la posición central de ese intervalo. Como ven en la gráfica, aquí tendríamos la representación anterior, pero ahora el supuesto es distinto. Tendríamos tres datos en el intervalo de 0.5 a 2.5, pero ahora vamos a considerar que todos ellos se encuentran en el punto medio. Es un supuesto, ya que no los conocemos, nos van a dar una tabla. En la tabla nos van a dar cada intervalo y su frecuencia. Pero vamos a saber, por ejemplo, que hay tres datos en el intervalo 0.5 a 2.5. No vamos a saber cuáles son esos datos, así que asumimos. Y el supuesto más cómodo para trabajar con la media va a ser asumir que todos se encuentran en la posición central. Y esto nos da una idea, entonces, para interpretar la fórmula cuando tenemos datos agrupados y queremos calcular la mediana. En este caso, lo que hacemos es hacer el sumatorio del producto entre el punto medio de cada intervalo por el número de casos que hay dentro de cada intervalo. Todo ello dividido por el número total de casos. Si lo vemos en forma de tabla, tenemos el ejemplo que vimos el último día, en que tenemos una variable agrupada en intervalos. Por ejemplo, tenemos la variable x, los intervalos del 30 al 32, por ejemplo, sabemos que hay 31 puntuaciones. Perdón, en el intervalo de 30 a 32 sabemos que hay 9 puntuaciones, el n sub i. Sabemos que hay 9 puntuaciones ahí, pero no sabemos cuáles son. Determinamos el punto medio de ese intervalo, que es 31, y por consiguiente asumimos que hay 9 puntuaciones en el intervalo de 30 a 32 con valor igual a 31. Por consiguiente, su sumatorio será n sub i por x sub i, 279. En el siguiente caso sucede exactamente lo mismo. Tendríamos el intervalo del 33 al 35, calculamos su punto medio, que será el valor 34, y asumimos que los 15 casos que hay en ese intervalo, todos tienen el valor 34. Por consiguiente, el sumatorio de esos 15 datos con puntuación igual a 34 será 34 por 15, 510. Así vamos multiplicando en cada intervalo el punto medio por la frecuencia de datos que hay en ese intervalo. Y obtenemos, por consiguiente, una puntuación n sub i por x sub i en cada intervalo. Sumamos todas esas puntuaciones y nos va a dar el total, asumiendo que los datos se encuentran en el punto medio. Ese total dividido, aplicando la fórmula vista previamente, observen que el total que hemos calculado en la última columna se corresponde con
el numerador que tenemos en la fórmula del cálculo de la media con datos agrupados en intervalos. Y lo dividimos por el total de casos. Estas son las dos formas básicas de calcular la media con datos directos y con datos agrupados. Hemos visto las dos fórmulas y, igual que vimos el último día, vamos a comprobar ahora qué propiedades tiene la media. En primer lugar, la primera propiedad es que la suma de las diferencias de las n puntuaciones, de todas las puntuaciones, con respecto a la media que hemos calculado, siempre nos va a dar 0. En términos simbólicos, lo podemos ver en esta fórmula. Tenemos dentro de los paréntesis la diferencia entre cada puntuación x sub i, la primera, la segunda, hasta la puntuación n, menos la media que hemos calculado por alguna de las dos fórmulas anteriores. Si realizamos esta diferencia para todas y cada una de las puntuaciones que tenemos en nuestro caso y la sumamos, nos va a dar necesariamente el valor 0. La siguiente propiedad es que si multiplicamos un conjunto de puntuaciones por una constante, la que sea, la media aritmética de las nuevas puntuaciones va a ser igual a la media de las puntuaciones originales multiplicada por esa constante. La siguiente propiedad es similar a la anterior, pero ahora, además de multiplicar cada puntuación original por una constante a la que vamos a llamar b, le sumamos también otra constante a la que vamos a llamar a. Esto es una transformación lineal. Obtenemos que la media de las nuevas puntuaciones es igual a la media de las puntuaciones originales multiplicadas por la constante b, recuerden que era la que multiplicaba inicialmente, más la constante a. En términos simbólicos, en términos de fórmula, lo pueden ver en esta transparencia, tenemos en la primera línea las puntuaciones x sub i, representarán las puntuaciones originales en una determinada escala. Por alguna razón nos ha interesado transformar esa escala en otra, que tenga distintas propiedades. Ahora mismo se me viene a la mente, imagínense que utilizáramos para medir la inteligencia una escala cuya media fuera 0. Con lo cual van a haber puntuaciones positivas y puntuaciones negativas. Imagínense el golpe que supondría a una persona decirle que tiene una puntuación de -1, cuando podría estar dentro de los límites perfectamente normales. Entonces, si tuviéramos esa escala y sabiendo el efecto negativo que tiene, o perjudicial que tiene las puntuaciones negativas, vendría bien transformar las puntuaciones originales en una escala que no tuviera valores negativos, de tal forma que la gente no confundiera, cuando se le da una puntuación negativa, no confundiera esos datos. Por ejemplo, podríamos transformarla, hacer que la media fuese superior simplemente por comodidad. En ese caso nos interesaría realizar una de estas transformaciones. Esa transformación, entonces, lo que haría sería reflejar las puntuaciones originales en otra escala. Supongamos que la transformación es lineal, es decir, que a cada una de las puntuaciones originales, x sub i, la multiplicamos por una constante b y le añadimos otra constante llamada a. De tal forma que a cada puntuación x sub i vamos a tener otra puntuación correspondiente y sub i en la nueva escala. Y ahora nos preguntamos, tenemos ahora dos escalas, la original y la transformada linealmente. ¿Cómo se relacionan entre sí las medias de ambas escalas? Pues sencillamente la nueva media, la media de la escala transformada, va a ser igual al producto de la media en la escala original por la constante b más la constante a. La transformación lineal es sencilla. Otra propiedad de la media es que si tenemos una serie de grupos R, cada uno de ellos con distinto número de sujetos, el primer grupo va a tener n sub 1 sujetos, el segundo n sub 2, el tercero n sub 3, hasta n sub r, que será el último grupo. Cada grupo podemos calcular de forma separada en cada grupo sus medias. Vamos a tener una media para el primer grupo, otra media para el segundo, otra media para el tercero. Nos preguntamos cómo será la media de las puntuaciones totales. Bien,
Pues para ello vamos a utilizar la media ponderada. La media ponderada consiste simplemente en asignar un peso a cada media original, a la media de cada subgrupo, y ese peso va a ser el número de sujetos que hay dentro de cada uno de los subgrupos. Entonces, la fórmula es sencilla. En el numerador vemos que tendríamos el producto del número de sujetos de cada subgrupo por su media correspondiente. Entonces, tendríamos el producto del número de sujetos del primer grupo por su media correspondiente, más el producto del número de sujetos de del segundo grupo por su media correspondiente, más hasta llegar al último. Y en el denominador tendríamos el sumatorio de todos los casos que tendríamos globalmente considerados. ¿Recuerdan el reto que les propuse el último día? Les dije que la mayor parte de las personas tienen un número de piernas superior a la media. Ahora, observan por qué. Si calculamos la media ponderada y asumiendo que hay personas que por alguna desgracia no tienen ninguna pierna, otras que tienen una única pierna y la mayor parte que tienen dos piernas, si calculamos la media ponderada, teniendo en cuenta que afortunadamente las que no tienen ninguna pierna serán muy poquitas, las que tienen una sola pierna serán también muy poquitas, mientras que las que tienen dos piernas serán la vasta mayoría. Si aplicamos la fórmula de la media ponderada, pues probablemente nos salga, no conozco los datos concretos en nuestra población, no interesan en este caso, pero si calculamos la media ponderada con datos supuestos, obtendremos, por ejemplo, un valor de media de número de piernas de 1,99, por ejemplo, o 1,98, a un valor, imagino que similar a esos datos que acabo de dar. Por consiguiente, si ustedes tienen dos piernas, recuerden que tienen más piernas de lo que es normal. Terminado este pequeño chiste, vemos que la media de una serie de grupos, de R grupos, es sencillamente una ponderación de las medias de cada grupo en base a los tamaños. Esto se debe a que el peso que la media de cada grupo aporta a la media total estará en función del número de datos, del grupo, del número de sujetos que hay en el grupo. Los sujetos que tengan 0 piernas aportarán poco a la media general o global, porque hay pocos sujetos ahí, en ese grupo. Los sujetos que tengan una sola pierna les sucederá exactamente lo mismo, hay pocos sujetos en ese grupo y aportan poco a la media total. Bien, hemos visto por consiguiente un índice de tendencia central, que es uno de los más utilizados, la media. Hemos visto sus propiedades y ahora vamos a ver qué criterios podemos utilizar para elegir un índice de tendencia central u otro. Hemos visto que teníamos la media, la mediana y la moda. ¿Cuál debes utilizar en cada caso? Bien, pues hay una serie de reglas que deberíamos seguir. En primer lugar, si la variable es cualitativa, es decir, nominal, la moda es en un índice que se puede obtener. Si la variable en la que hemos realizado la medición es de tipo ordinal, entonces es conveniente o necesario utilizar la mediana, porque recuerden, si trabajamos con una variable de tipo ordinal solamente nos interesan los órdenes, los rangos, y la mediana trabaja precisamente con los rangos. Por consiguiente sería el índice apropiado. Si por el contrario nuestra variable está medida a un nivel de razón o a nivel de intervalo, podemos utilizar la media, porque tanto las variables de razón como de intervalo utilizan los datos concretos, las puntuaciones concretas, no los órdenes. Y hemos visto que la media sumaba datos, eso solamente es válido cuando la variable es cuantitativa. Cuando trabajamos con los datos, la mediana no trabajaba con los datos, trabajaba con los órdenes. Por eso es apropiada para el nivel ordinal. Aquí hay una afirmación en el texto que quizá exige un poco de explicación en relación a análisis de datos 1, porque hace referencia a estadística inferencial. Los datos anteriores tiene su justificación básicamente en esta frase. La media es mejor estimador de su parámetro poblacional que la mediana o la moda. Si nos vamos un momento a la tableta gráfica,
lo podemos ver. Supongamos que tenemos una población, elijamos el lápiz, muy bien, y estamos midiendo en ella alguna variable de interés, la que sea, CI, lo que sea. Normalmente no vamos a trabajar, ya lo hemos dicho, con la población, porque normalmente es muy costoso o es directamente imposible, con lo cual normalmente trabajamos con muestras, subgrupos representativos de la población, de un tamaño determinado. Si trabajamos, por ejemplo, con la población española, serían 45 millones de españoles aproximadamente, pero normalmente no vamos a poder trabajar con tanto, vamos a poder trabajar con 2.000, teniendo suerte, que depende de muchos factores. Entonces vamos a trabajar con una muestra. En esta muestra vamos a calcular algún índice descriptivo de la misma. Normalmente, si nos interesa un índice de tendencia central, podemos estimar varios, ya lo hemos visto. Podemos estimar la moda, podemos estimar la mediana, podemos calcular la mediana o podemos calcular la media. Pero recuerden que estos datos, moda, mediana y media, se refieren a nuestra muestra. Y lo que realmente queremos conocer es, en la población, el índice de tendencia central de lo que estemos midiendo. Supongamos que en la población estamos midiendo la variable nivel de ingresos de los españoles. Y nos interesa un índice de tendencia central. Supongamos que nos interesa la media de la población, la vamos a representar por la letra griega mu, mientras que para indicar los valores de la muestra, recuerden que utilizamos letras latinas. Entonces, tenemos un determinado valor que desconocemos en la población, mu, y lo que queremos es determinar cuál de los índices de tendencia central de nuestra muestra es el más adecuado para estimar mu en la población. Bien, en este caso coincide la media de la muestra como mejor estimador de la media de la población. La moda y la mediana son peores estimadores en este caso. A eso es a lo que hace referencia la transparencia que pueden ver aquí. La media es mejor estimador de su parámetro poblacional media en la población que la mediana o la moda. Entonces, en las variables cuantitativas vamos a utilizar la media. Este es uno de los criterios de elección de los índices de tendencia central. Siempre teniendo en cuenta que no se puede calcular la media cuando en la distribución hay algún intervalo abierto, superior o inferior, ya lo vimos el último día. En este caso, si en nuestra variable hubiese el intervalo superior o inferior estuviesen abiertos, no tuviese límites definidos, en este caso se debería calcular la mediana. Siempre y cuando, de nuevo, que el intervalo abierto no se corresponda con el intervalo crítico en el que esté la puntuación que deja por debajo de sí el 50% de los casos. Tampoco se debería calcular la media cuando en la distribución haya valores extremos o cuando en la distribución muestre una asimetría. Ya hemos visto lo que son las asimetrías, las distribuciones se suelen comparar con la curva normal, que es una distribución en forma de campana asimétrica, la vamos a ver posteriormente. Bien, cuando las distribuciones muestren una clara asimetría, una asimetría significativa, no es conveniente calcular la media y tampoco cuando hayan valores extremos. En este caso se debería calcular como índice de tendencia central la mediana. Eso no quiere decir que la media no se pueda calcular, sino que no es el índice de tendencia central más adecuado para informar en estos casos. Por poner un ejemplo simple, supongamos que estamos de nuevo hablando de la distribución de renta de los españoles. ¿Creen ustedes que es una distribución simétrica o asimétrica? Si es asimétrica, como asumo que es, no lo sé, asumo que es, la media es un índice de tendencia central que se puede calcular, es correcto
calcularlo, pero quizás no es el que nos dé una idea más clara de dónde están la puntuación central de esos datos. O si hay valores extremos, supongamos que, por seguir con el ejemplo anterior, que estamos trabajando de la renta en España o de los sueldos, si hay valores extremos, por ejemplo, si aquí viene Bill Gates o alguna persona muy rica, en este caso ese señor tendrá puntuaciones extremas en la variable renta per cápita. Esas puntuaciones extremas van a hacer que la media se dispare hacia en este caso, valores superiores a los que realmente representarían la puntuación central de los datos. Por consiguiente, en estos casos, un índice más adecuado para conocer la posición central de los datos sería la mediana. Y hay otros casos en los que interesan otro tipo de medias que interesan en casos ya muy específicos. Las vamos a citar. Por ejemplo, podemos hablar de la media geométrica. Esta media se va a utilizar cuando queremos obtener la tendencia central de una variable medida a nivel de escala de razón. Recuerden, escala de razón, el 0 significa ausencia de la variable. O cuando se promedian razones, cuando lo que hemos medido han sido cocientes entre valores. En estos dos casos, la escala es de razón o nuestros datos consisten en cocientes para cada sujeto. Por ejemplo, imagínense, ahora mismo se me viene a la mente razones. Imagínense que medimos la altura de los individuos versus su peso y lo reflejamos como un cociente. En el numerador ponemos la altura y en el denominador el peso. Por la razón que sea, nos interesa ese cociente. Si intentamos realizar un índice de tendencia central de esos datos, sería conveniente utilizar la media geométrica. Obviamente, no se puede utilizar cuando algún dato sea cero. La razón es muy sencilla. La media geométrica se define matemáticamente como la raíz n del producto de ese conjunto de datos. Es decir, ahora en vez de sumar los datos, en primer lugar calculamos el producto de esos datos y calculamos la raíz n-ava de ese valor numérico. Si hay algún valor cero en los datos, obviamente nos va a hacer que el producto se nos anule. Por eso cuando haya algún valor cero no se puede calcular. Otra media llamada media armónica se va a emplear cuando las magnitudes que queremos promediar dependen de otras variables. Esto, por ejemplo, en física es usual. Si queremos promediar velocidades de coches en una salida de un viernes por la noche de Madrid, la velocidad, queremos promediar, ver a qué velocidad media van los coches en esa salida. La velocidad depende de otros factores. Depende del tiempo y depende del espacio que vaya a recorrer el coche. Por consiguiente, si queremos determinar un índice de tendencia central adecuado para la variable velocidad, que depende de otras variables, tiempo y espacio, deberíamos utilizar la media armónica. Esta media armónica, si ven la última parte de la fórmula, se calcula. En primer lugar, cogeríamos el inverso de cada uno de los datos, de cada una de las velocidades, y sumaríamos esos inversos. Ese sumatorio de inversos nos dará el denominador del cociente, y en el numerador estará el número de datos. Observen que hay una inversión con respecto a lo que es usual en la media aritmética. En otros casos, cuando la variable toma valores positivos o valores negativos, en los errores de medida esto es bastante frecuente. Si yo hago una medición, esa medición siempre va a estar afectada por un cierto error de medida. Alguna vez ese error de medida será positivo. Si estoy midiendo, por ejemplo, el CI de un sujeto y cometo un error de medida positivo, a lo mejor el sujeto tiene un 120 de CI y se me eleva a 121. Ha habido un error de un punto positivo, pero también puede ser negativo. Podría, por ejemplo, que el sujeto midiese 120 de CI, si comete un error negativo de 2 puntos, le mediré 118.
Como los errores pueden ser positivos o negativos, en este caso, a veces nos va a interesar obtener un promedio que no recoja los efectos del signo positivo o negativo. Bien, este problema lo podemos resolver utilizando la media cuadrática. En la media cuadrática, lo que vamos a hacer, si vemos la fórmula, es muy sencillo. En primer lugar, vamos a coger cada una de las puntuaciones, las elevamos al cuadrado y al elevarlas al cuadrado los signos negativos desaparecen. Sumamos las puntuaciones al cuadrado y nos dará el numerador del cociente que pueden ver en la transparencia. Dividimos por n, el número de datos, y todo ello, ese cociente, lo sometemos a la raíz cuadrada. Y esto nos va a dar una media cuadrática en la que los signos no nos afectan ese índice de tendencia central. Las últimas medias que hemos visto se llaman medias generalizadas y son específicas, se aplican en casos muy concretos, como hemos visto anteriormente, cuando tenemos variables medidas en escala de razón o son cocientes, cuando tenemos valores positivos o negativos, cuando una variable depende, la variable que estamos midiendo depende de otras variables. En ese caso se utilizan estas medias generalizadas. Bien, ya hemos visto básicamente entonces la media, la mediana y la moda, y los distintos tipos que hay en cada una de ellas. Por último, en el tema 4 tenemos las medidas de posición. Las medidas de posición generalizan el concepto de mediana. Recuerden, el concepto de mediana lo que nos indicaba era tal puntuación deja por debajo de sí la mitad de los casos. Bien, la idea era de qué posición ocupaba una puntuación concreta. Bien, lo que podemos hacer ahora es determinar otras medidas de posición que no nos dejen el 50% por debajo, sino el tanto por ciento que nos interese. Por ejemplo, si yo, imagínense que me hago un test de CI y saco 120, muy optimista soy, ¿no? Supongamos que saco 120 y a mí esa puntuación inmediatamente no me dice gran cosa. Eso es mucho, es poco, no lo sé. Una forma de determinar si eso es mucho o poco sería preguntarme ¿qué porcentaje de casos deja la puntuación 120? Ponerlo en otras palabras, ¿cuántos sujetos están por debajo de mí? Lo más probable es que no sea el 50%, con lo cual el 120 no va a ser la mediana. Pero me puedo plantear esa pregunta. Para responder a esa pregunta vamos a tener que utilizar las medidas de posición generalizadas, que son percentiles, deciles y cuartiles. Lo que vamos a establecer es un índice que nos determine qué posición ocupa una puntuación respecto al conjunto de puntuaciones. Es decir, nos vamos a plantear, en el ejemplo del CI, una puntuación de 100 en CI, ¿cuántas puntuaciones deja por debajo de sí? Una puntuación de 110 en CI, ¿cuántos sujetos deja por debajo de sí? Porque eso nos va a dar una idea de la posición de esa puntuación con respecto al grupo. Por poner un ejemplo, imaginen que están en una clase y viene su hijo con una nota de un 8. Estupendo, se alegran ustedes. Es una buena puntuación, es un notable, pero les interesa, ¿y tus compañeros? ¿Qué han sacado tus compañeros en relación a ti? Imagínense entonces que tendrían que calcular en esa clase el percentil de la puntuación 8, para determinar si esa puntuación deja por debajo de sí el 10% de los sujetos, el 20%, el 50%, el 90%, no lo sabemos. Depende del grupo. Si el grupo es muy bueno, a lo mejor una puntuación de 8, que en términos normales es un notable, es alto. Si el grupo es muy bueno, esa puntuación 8 en ese grupo deja un 20% por debajo, con lo cual en relación al grupo no es gran cosa. Sin embargo, en relación a la población general, a lo mejor esa puntuación 8 deja por debajo de sí el 90%, con lo cual es una buena puntuación. Pues lo que queremos es, ahora con las medidas de posición, es generalizar el concepto de mediana para aplicarlo a cualquier puntuación, determinar ese porcentaje de puntuaciones con respecto al conjunto de puntuaciones de referencia. Y vamos a tener básicamente tres. Los percentiles. Los percentiles básicamente lo que vamos a hacer es dividir
Cada percentil va a contener la centésima parte de las observaciones, es lo que hemos estado hablando. Vamos a determinar cada puntuación en términos porcentuales, cuántas deja por debajo. Por lo tanto, vamos a hablar del percentil 1, dejará el 1% de las puntuaciones por debajo, el percentil 2 va a dejar el 2% por debajo, el percentil 3 va a dejar el 3% por debajo, y así sucesivamente hasta el percentil 99, que dejará el 99% de puntuaciones por debajo de sí. Determinamos entonces para cada puntuación su percentil, porcentaje de sujetos que quedan por debajo de sí. La fórmula para calcular los percentiles es muy sencilla porque ya la hemos visto, es muy similar a la que hemos visto anteriormente para la mediana, excepto básicamente, si pueden observar aquí el numerador que hay dentro, el cociente que hay dentro del paréntesis, K por N partido por 100. Recuerden que cuando utilizábamos la mediana era, si lo recuerdan bien, vamos a volver a aquella fórmula. Aquí está. Observen, la fórmula era N partido por 2. Lo mismo, eso sería lo mismo que 1 partido por 2 por N, un medio de N, la mitad del número de datos, porque estábamos calculando el percentil 50. Pues ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, volvamos a la transparencia en la que nos encontrábamos, pero ahora, en vez de un medio, va a ser K partido por 100, porque ahora vamos a tener, el K va a ser 1, 2, 3, 4, etcétera. El resto de la fórmula es esencialmente idéntica a la anterior, y lo único que se va a diferenciar va a ser en ese denominador, porque ahora no vamos a trabajar con la mitad, sino con otros valores. A veces lo que nos piden no es qué puntuación deja por debajo de sí el 10, el 5, el 80%, sino todo lo contrario. A veces nos van a determinar, nos van a pedir, para una determinada puntuación, qué porcentaje de observaciones hay inferior, nos van a pedir K en vez de P sub K. P sub K era la puntuación. En el caso del ejemplo de 120, si tenemos una puntuación de CI de 120, nos podemos preguntar el percentil, es decir, cuántas puntuaciones deja por debajo de sí. Entonces aplicaríamos P sub K, esta fórmula. Sin embargo, en este caso nos pedirían qué puntuación deja por debajo sí el 80%. En este caso, K sería ese porcentaje de observaciones. Observen que simplemente en un caso nos piden la puntuación que deja un determinado porcentaje por debajo, y en otro caso nos dan el porcentaje y nos piden esa puntuación. Los deciles, pues, es sencillo asimilarlos a los percentiles. Los percentiles dividen la distribución en 100 partes, con el mismo número de observaciones en cada intervalo de 0 a 1, del 1 al 2, del 2 al 3. A partir de los percentiles podemos establecer otras divisiones. Nos puede interesar, en vez de ir de una unidad, de unidad en unidad, nos puede interesar ir de 10 unidades en 10 unidades. Entonces, en este caso, calcularíamos el percentil 10, el percentil 20, el percentil 30, el percentil 40. Si hacemos eso, en vez de llamarles percentil 10, percentil 20, percentil 10, percentil 20, percentil 30, etcétera, vamos a hablar de deciles, el decil 1, el decil 2, el decil 3. Por lo tanto, por ejemplo, si hablamos del decil 7, será el que deje por debajo de sí el 70% de las observaciones, será idéntico al percentil 70. Y otra medida de posición similar a la anterior serán los cuartiles. En los cuartiles los podemos asimilar al percentil 25, al percentil 50 y al percentil 75. Por eso los cuartiles dividen el 100%, el porcentaje total, en 3 partes. Vamos a poder hablar del percentil 1, del cuartil 1, que se
se refiere al percentil 25, al cuartil 2, que se refiere al percentil 50, es decir, la mediana, o el cuartil 3, que sería el percentil 75. Y con esto damos por terminado el tema sobre medidas de tendencia central. Hasta el próximo día, que veremos índices que nos van a medir la variabilidad de nuestro conjunto de datos.